Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre El Último Suspiro 2, realizando un profundo análisis sobre todo lo que se sabe en relación al juego hasta la actualidad. El vídeo se enfocará principalmente en la jugabilidad y la historia, usando de base el conocimiento que tenemos del primer juego y creando teorías con respecto al lore. Comencemos por analizar la información otorgada por los creadores en su página de GameJolt. Alguien anónimo menciona que han pasado muchos años desde que una mujer se ha ido, con la duda de qué ha sido lo que le ha pasado. No se menciona quién es el personaje haciéndose esta incógnita, y mucho menos la mujer a quien se está refiriendo, pero podemos hacer suposiciones. Los personajes que hasta el momento conocemos y han influido en el primer juego es Valentina, la guardia de seguridad de la tienda Omegna Antigüedades, Cristóbal, su primo de las llamadas, Camilo, su hermano pequeño, y la abuela Omegna, dueña de la tienda. Cuando se menciona que hace muchos años desapareció una mujer, puede estar haciendo referencia a Valentina, que al final del primer juego es atrapada por los animatrónicos de la tienda, mostrándose en una escena final una pequeña muñeca, dentro de lo cual se teoriza que es ella, debido a que tiene al lado suyo la misma cartera que usaba Valentina. La persona que pregunta por esta mujer evidencia que ha sido muy cercana a ella. Descartamos a Cristóbal, ya que en el primer juego una entidad reveló a Valentina que no lo volvería a ver, porque los muertos no vuelven a la vida, haciendo referencia a que está muerto. Los muertos no vuelven a la vida, ¿verdad? La abuela Omegna es descartada también, debido a que ella ha sido quien le ha dado la orden a los animatrónicos para capturarla, revelando ser la antagonista. Quien queda sobrando es Camilo, su hermano, que en ese entonces era un simple niño cuidado por Valentina. Este pequeño en el tercer turno nocturno de la chica ha desaparecido, más concretamente a las 4:30 am, debido a que, siendo un chico curioso, ha escapado de la habitación donde la mujer lo dejaba durmiendo, usando los conductos de ventilación. No obstante, no se sabe nada sobre el pequeño durante las noches siguientes. Si no le hubiera pasado nada, por lo menos marcaría presencia en los días posteriores, pero lamentablemente es dado por desaparecido. A raíz de esto, se teorizaba que se ha convertido en Nico Gavilán, ya que aparece a partir de la noche número 4, aunque no está confirmado. Con todo lo anterior mencionado, la respuesta ante la pregunta de quién tiene la incógnita sobre la desaparición de Valentina posiblemente sea Camilo, quien se ha mantenido escondido durante las últimas noches y sobrevivió. Consideremos también que Cristóbal en una oportunidad le mencionó a la mujer que sus padres, quienes estaban de vacaciones, volverían en pocos días, por lo que también podemos concluir que podría incluso ser el padre de ella. Una de estas opciones podría ser el protagonista del presente juego, siendo posiblemente Camilo si consideramos que ha salido vivo del juego anterior. Parte del equipo del juego revela que el entorno corresponde a un teatro abandonado, estando en la piel de un miembro de un pequeño grupo para investigar dicho lugar. En esta ocasión, el juego toma lugar en un teatro abandonado, y tú te pondrás en la piel de un miembro de un pequeño grupo que se organiza para investigar dicho lugar. Si consideramos la descripción leída del juego y todo lo anterior mencionado, podríamos seguir teniendo en cuenta que Camilo es el miembro del equipo a quien se controlará, aunque no podemos descartar que quizás pueda ser otro personaje. En esta segunda entrega se sigue haciendo mención sobre la desaparición de muñecos animatrónicos en diversos establecimientos de la región. Este problema ya existía años atrás durante la primera entrega, razón del por qué Valentina trabajaba en la tienda de su abuela. En una de las noches del primer juego, Valentina había sacado como conclusión de que no existen ladrones que provoquen la desaparición de los muñecos animatrónicos, sino que eran ellos mismos los que se movían por cuenta propia, aparentemente a causa de la malévola abuela Omegna. Creo que quien se ha estado robando las cosas han sido ellas mismas. No sería extraño que por alguna razón ellas mismas hayan estado llevándoselas a algún lado, o que muchas de estas hayan salido caminando por sus propios medios. Al final de la descripción aparecerá una frase interesante: pues quédate tranquilo, yo te ayudaré a encontrarla. Esto sugiere que el protagonista de la segunda entrega obtendrá la ayuda de alguien. Supongamos que a quien se controla es Camilo, quien sobrevivió al primer juego. La entidad que le estaría ayudando sería probablemente Cristóbal. Y aquí va mi argumento teórico. Se ha revelado un indicio de que Cristóbal es un policía, cuando al final de una llamada del primer juego menciona que se va a trabajar en un turno a la comisaría. Ahora
dejarte, porque me toca ir a hacer turno a la comisaría temprano. Está bien. Una entidad del primer juego menciona que debido a que se ha metido donde no debía, ha terminado muerto, donde aparentemente la definición de muerte en este juego es terminar transformado en un muñeco animatrónico. Si mi teoría de que Cristóbal ha sido transformado en un muñeco animatrónico es correcta, es posible que es él quien ayudará al protagonista a encontrar a Valentina. Eso es todo con respecto al análisis sobre la descripción del juego. Ahora vamos a por el tráiler. Una voz menciona que una mujer en concreto les ha dado una segunda oportunidad dándole nuevos cuerpos, haciendo referencia a la abuela Omegna, y que a pesar de eso alguien en concreto decidió traicionarla. No obstante, la abuela, siendo benévola, decidió darle un cuerpo también. No se revela quién es la voz narradora que aparenta tener una dificultad respiratoria como la disnea, ni mucho menos el supuesto traicionero. Aquí se puede suponer que se refiere a Cristóbal, quien seguramente tenía una relación más profunda y personal con la abuela. Teóricamente, Cristóbal sabía que la abuela tenía un plan de transformar a las personas en muñecos animatrónicos, pero con la desaparición de Camilo, sabiendo lo mucho que le preocupaba a Valentina, como supuesto policía decidió ir a investigar en la tienda de Omegna Antigüedades, cuando antes seguramente hizo un trato con la abuela de no meterse en este asunto. Al romper dicho trato sería catalogado como traicionero, y con la abuela siendo benévola decidió darle un cuerpo nuevo, tal y como se ha mencionado en el tráiler. Luego se muestra en pocos segundos un muñeco animatrónico, siendo esta la referencia de en qué ha sido transformado Cristóbal. Ahora enfoquemos nuestra atención en lo que vendría siendo el gameplay o jugabilidad. Un vídeo de 10 segundos es publicado por los desarrolladores, donde se muestra lo que vendría siendo la oficina del protagonista. La pantalla aparentemente requerirá de una contraseña para poder llevar a cabo su uso, donde al parecer permitiría la utilización de las cámaras, debido a que abajo saldrá el icono de una cámara, que al cambiar de posición, dicho icono desaparecerá, demostrando que desde esta perspectiva es donde únicamente se podrá hacer uso de estas cámaras. El protagonista podrá tener 4 posiciones distintas. La primera es mirando a la pantalla, la segunda es observando la ventilación, la tercera que aparenta ser una estantería de libros con máscaras a los lados y la cuarta que vendría siendo una puerta abierta. Se logra ver algo de mecánica contra ciertas amenazas presentadas. Uno de ellos se retirará cuando el protagonista lo observe con la linterna. Algo similar ocurrirá con otra figura que intentaba acercarse, que aparentemente aparecería de forma aleatoria en las 4 posiciones, lo que evidencia que el jugador deberá moverse de un lado a otro en todo momento. En otro vídeo se observa a Pandy acercarse al protagonista, y cuando lo hace, va a sacar un aparato que seguramente servirá para tratar contra él, mostrando un texto al final del vídeo que dice ojo izquierdo. Tomando en consideración el texto aparecido, teóricamente aquí el jugador tendrá que ver cuál de sus ojos se encuentra fuera de lugar o con movimientos extraños, donde tendrá la opción de escoger. Esto podría ser con cualquier rasgo de su rostro, desde los dientes e incluso las cejas. Si fallas, es probable que simbolice la muerte del jugador. También se observa en otro vídeo que se puede evitar su presencia alumbrándole con la linterna. Otras imágenes mostradas revelarán cosas más interesantes. Los desarrolladores aclaran que el aspecto de Pandy va a cambiar para ser más leal a su personaje. Recordemos que Pandy es una versión de Freddy pero chino, por lo que ahora tendrá un aspecto más leal a su origen. Coco Bite por su parte tendrá bigote y barba, manteniendo su sombrero de copa del primer juego. Al parecer el fantasma del juego anterior aparecerá también, cuya mecánica al parecer será distinta según lo que se logra apreciar, mostrando un aparato donde se debe equilibrar la ecualización, donde, al lograr equilibrarlo, aparentemente alejaría esta amenaza. Las noches al parecer irán por capítulos donde cada uno tendrá su propio nombre. Se mostrará una imagen con un animatrónico en un entorno distinto a lo mostrado en el gameplay, evidenciando de esta forma que quizás en alguna noche en específica, el protagonista tendrá que enfrentar las amenazas en un área distinta. Se va a mostrar un muñeco animatrónico en la noche 1, aparentemente gritando el nombre de Jimmy. No se sabe sobre la existencia de alguien llamado así. Seguramente será que al realizar un jumpscare el animatrónico gritará su nombre Jimmy, o quizás sea parte de una conversación al teléfono. Para ir finalizando se mostrará una imagen que puede simbolizar ser las cámaras del juego.
siendo testigos que en el apartado de abajo es donde se encontrará el protagonista. Con esto podemos tener una idea de cómo serán las cámaras en esta entrega. Debes considerar que muchas de las cosas anteriormente mencionadas son teorías, de lo que posiblemente podemos llegar a ver en la entrega oficial El Último Suspiro 2. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Esto es todo lo que se sabe de momento sobre el juego. Los creadores siguen desarrollando esta entrega, por lo que solo resta esperar a que anuncien la fecha de lanzamiento. Este ha sido el análisis del presente fangame. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.